Muy buenas bendiciones para todos ustedes, sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio del Seminario de Fundamentos de Doctrina del Ministerio Semilla de Vida. En esta oportunidad, por la gracia y la misericordia del Señor, nuevamente nos encontramos y le pedimos al Espíritu Santo que hoy sea un día de edificación, que esta sea una oportunidad para que todos nosotros podamos aprender mucho más de su palabra. Hoy estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y es que estudiar al Espíritu Santo no es algo que simplemente nos va a dar conocimiento e información respecto de quién es Dios y quién es específicamente el Espíritu Santo, sino que esto nos va a ayudar a tener una mayor intimidad y una mejor comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así que quiero invitarle a cada uno de ustedes a que por favor nos acompañe compartiendo con otras personas esta enseñanza. Es fácil y muy sencillo, simplemente darle compartir si estás en YouTube y también si estás en Facebook, puedes también llevarle a otras personas el mensaje de la palabra, permitiéndole así juntos poder estudiar la Escritura. Esta semana ha sido una semana de gran bendición, he tenido la oportunidad de compartir, de saludar a muchas personas que en diversas partes del mundo nos han estado enviando sus mensajes, gente que nos ha escrito a las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio nuevamente y a ustedes felicitaciones, no solamente por ser parte de este ministerio en la distancia, sino también por inspirarnos y motivarnos, por ustedes, por cada persona que semana a semana se da cita con nosotros en este espacio. Nosotros podemos y queremos seguir adelante con la bendición y con la ayuda del Señor. Hoy quiero que nos unamos en esta oportunidad, quiero que hagamos una oración. No solamente vamos a orar para que en esta noche, en este día, nuevamente el Señor le hable a nuestro corazón, sino que hoy quiero que nos unamos a causa de las personas que hoy están nuevamente viviendo quizá el flagelo de esta pandemia. Algunas personas se han visto afectadas. Algunas personas han visto cómo nuevamente la enfermedad ha golpeado a algún miembro de su familia. De hecho, ha habido personas que han tenido que despedir a sus familiares a la eternidad. Y quiero que en este momento nos unamos por las familias que han perdido seres queridos, pero también quiero que nos unamos por aquellos que hoy se encuentran recluidos en un hospital. Están allí en una unidad de cuidados intensivos. Creo que nosotros podemos orar y en la medida en que nosotros clamamos, el Señor hace milagros. Y quiero que no pierdan la fe, quiero que se mantengan orando. Dios está usando esta circunstancia para llevar muchos más corazones a sus pies. El Señor está permitiendo toda esta circunstancia para sensibilizar nuestro espíritu y para regalarnos nuevamente la oportunidad de acercarnos a Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche, pero que nuevamente y de manera especial toque la vida de cada una de las personas. Si estás en este momento viviendo el rigor de este virus, quiero que clamemos a Dios para que el virus se desvanezca de tu cuerpo o de cualquier miembro de tu familia, de tus amigos. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor su mano de poder. Parte de lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de los últimos tiempos. Y no solamente es esto algo que nos debe llenar de seguridad de que las promesas de Dios se cumplen, sino también de esperanza. En el sentido de que pronto viene el Señor Jesucristo en segunda venida de gloria. Y en esa oportunidad nosotros vamos a vivir la victoria de la resurrección o de la glorificación y así vamos a poder estar con el Señor. Mientras tanto, sigamos luchando. Si vivimos en esta tierra, como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y una de las cosas que hoy quiero antes de compartir es: no le tengas miedo al virus, no le tengas temor a ninguna enfermedad, a ningún cáncer, a ninguna adversidad. No le tengas temor, no permitas que el temor inunde tu corazón, no permitas que el temor gane la batalla en tu alma. Permite más bien que la fe, el poder y la autoridad de Dios inunden tu corazón de tal manera que te puedas sobreponer. Háblale a tu alma si hoy estás abatido, háblale a tu corazón si hoy te encuentras afligido y dile a tu corazón: ¿sabes qué? En Dios reposaré porque Él es mi esperanza, Él es la roca de mi victoria y es mi esperanza en tiempo de flaqueza y de necesidad. Hoy
En este tiempo de necesidad, Dios no solamente nos ha mostrado que somos vulnerables, sino que también nos ha mostrado su gracia. Y dice la Escritura que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en esta debilidad vamos a ver con mayor gloria el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares y amigos. Y quiero que en este momento nos unamos en oración. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, por este nuevo compartir con mis hermanos a través de este ministerio Semilla de Vida. Yo te quiero pedir, Señor, que en este seminario de fundamento de doctrina nuevamente nos hables al corazón y nos bendigas conforme a la sabiduría que viene del cielo, Señor. Yo te pido de una manera especial, dile, Señor, háblame y abre mi entendimiento en esta noche. Hable y habla mi corazón, Señor. Abre mis pensamientos de manera que yo pueda crecer y caminar mucho más en intimidad y en comunión contigo. Yo quiero bendecir, Señor, también en tu nombre la vida de cada persona, Señor, que en este momento se encuentra enferma. Padre, cada persona que hoy ha sido abatida y golpeada por esta enfermedad de una u de otra forma, ya sea porque ha golpeado su cuerpo a través del virus o porque las circunstancias económicas le han golpeado de tal manera que han afectado su economía. Señor, yo en tu nombre los bendigo, Señor. Te pido que les des paz, te pido que les hables al corazón y que nuevamente tu palabra de gloria, de gracia, de esperanza, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Señor, que haya milagros, que haya sanidad en tu nombre y por el poder de tu palabra. Señor, que el que está enfermo hoy reciba sanidad. Señor, la enfermedad en nuestro cuerpo es ilegal y declaramos en este tiempo, Señor, que por la llaga de Cristo en la cruz del Calvario somos todos nosotros curados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gracias por los que están con nosotros, por los que acaban de llegar, por los que van a ver esta transmisión de pronto en diferido. A ustedes todos sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad. En las semanas anteriores estuvimos hablando de la doctrina de Dios, estuvimos hablando también de la doctrina de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo y vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo y vamos a hablar de la naturaleza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la próxima semana vamos a tener la oportunidad de compartir cuál es la obra o el ministerio del Espíritu Santo. No solamente en el mundo, sino y sobre todo cuál es el ministerio del Espíritu Santo en medio de la iglesia del cuerpo de Cristo y particularmente en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y como dice la palabra, aquellos que por haber creído en Cristo recibimos al Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres hoy un habitáculo de su gloria. Y hoy es importante que tú tengas claro cómo se manifiesta y cómo se mueve el Espíritu Santo, no solamente en medio de la comunidad y en medio de la iglesia, sino cómo lo hace en la vida de cada creyente, en cada uno de nuestros corazones, para llevarnos cada día más a Cristo. En el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 1 y 2, a mí me llama la atención algo y es lo que dice el texto sagrado y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice en el versículo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira que en el pasaje que leemos, dice que la tierra estaba desordenada, que había vacío, que había tinieblas, pero allí estaba el Espíritu Santo. Y qué hermoso ver cómo el Espíritu Santo, como el texto que dice se movía, es como el que revolotea. Esa es la expresión en el hebreo. El significado es como el que revolotea, como el que empolla la creación. Y lo que vemos nosotros en el libro de Génesis es básicamente la intervención de Dios Trino, manifestando cómo Él llena el vacío, cómo Él trae orden al caos y cómo Él puede alumbrar las tinieblas más densas. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesús y tenemos el privilegio de rendirnos a sus pies,
No solamente esto, por causa y por la acción directa del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, sino además que a través de ese mismo Espíritu nosotros podemos rendirnos a Cristo, crucificar nuestra vieja naturaleza, crecer a la estatura de Cristo y vivir una vida de poder que sin lugar a dudas es la vida de poder que la iglesia hoy debe tener y debe manifestar. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, el mundo está convulsionado, el mundo está afectado y la iglesia de Jesucristo, tú y yo que hemos nacido de nuevo, es importante que hoy y siempre le podamos decir al Señor, quiero que te manifiestes en poder, no solamente en mi vida, sino también a través de mi vida. El mundo necesita, dice la palabra, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esa manifestación solo será real y notoria a través del poder del Espíritu Santo. Por eso fue que en el pasaje aquel del capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y en el capítulo 2 de ese mismo pasaje dice la Biblia que el Espíritu Santo llegó al aposento alto. El Espíritu Santo hizo aparición en ese escenario donde había un poco de nostalgia, había un poco de tristeza, había un poco inclusive de temor. Y allí el Espíritu Santo irrumpió de una manera gloriosa. Y fue tan poderoso aquello que dice la Biblia que ellos comenzaron a ser llenos de ese Espíritu y comenzaron a vivir una vida de poder, una vida de autoridad. En el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia comenzó a vivir esa dinamita, como dice el pasaje de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo, el poder. Cuando habla de ese poder se refiere a la dinamita. Esa dinamita que hoy necesita el mundo, esa dinamita que hoy la iglesia tiene que hacer que explote para que la corrupción, el dolor, la iniquidad, la adversidad y la aflicción que mueve al mundo se disipe y como consecuencia de eso brote la esperanza de vida eterna. Y hoy necesitamos conocer mucho más a Dios. La iglesia tiene que sentir la seguridad de quién es Dios y particularmente saber y entender quién es el Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, el Señor dice, ¿sabes? Si hay alguien que se quiere alabar, si hay alguien que se quiere jactar de algo, pues hágalo en esto, en conocerme y entenderme. Si hay algo que tiene que llegar al corazón de cada creyente, es el anhelo de conocer mucho más al Señor. La Biblia dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor quiere mostrarse en poder y en bendición a nuestra vida, pero necesitamos ese conocimiento, necesitamos esa revelación, necesitamos esa dirección que proviene de la palabra, para que no sean solamente sentimientos. ¿Sabes una cosa? Muchos creyentes hoy lo que dicen es, siento un fuego, siento un calor, siento un resfriado, un mover, un escalofrío en mi cuerpo. ¿Sabes una cosa? Necesitamos sí sentir, pero también tenemos que saber. Porque cuando nosotros sumamos el sentir con el saber, cuando nosotros añadimos la experiencia al conocimiento, entonces explota la gloria y el poder de Dios para que los inconversos hoy puedan rendirse a los pies de Jesucristo. Mi hermano, conocer a Dios es algo que tenemos que anhelar y es algo que tenemos que procurar con diligencia. No es algo que simplemente puedo, en la medida en que yo voy a la iglesia, voy escuchando, voy aprendiendo. No, tiene que ser algo intencional y deliberado. En el sentido y en el deseo del alma de poder conocer más al Señor, allí vamos a poder entender y disfrutar de una mayor intimidad con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8, ahí encontramos a Pablo hablando del conocimiento que proviene de la comunión con el Señor. Dice, hablando de ese conocimiento, dice que ciertamente él estimaba como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, por amor del cual lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, conocer a Dios
y rendirnos a la sabiduría que proviene del Señor es algo que no solamente va a traerle a nuestra vida paz, porque vamos a conocer a Dios de una manera mucho más real, sino que esto va a traer también prosperidad. Dice el texto de Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mira, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, cuando tú y yo nos volvemos al Señor, nos llega al corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Isaías 26, versículo 3, y además por ello nos vendrá bien, tendremos paz en nuestro corazón, y el mundo que hoy está afligido podrá ver y saber que en nosotros está la grandeza y la gracia de Dios para poderla compartir con los demás. Tú y yo hoy somos templo del Espíritu Santo. Eso lo dice allá, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Somos el templo del Espíritu Santo. Y eso necesitamos nosotros sentirlo, pero también debemos mostrarlo, experimentarlo y compartirlo con otros. Cuando se trata de estudiar al Espíritu Santo en teología, el estudio del Espíritu Santo es la neumatología. Neuma significa viento. Oiga bien, neuma significa viento. Y es una palabra que en el griego representa soplo, aliento, sí, básicamente eso. En el texto hebreo es la palabra ruach, que obviamente se refiere a eso. Y es que el Espíritu Santo es el viento que sopla, pero no es solamente el viento por la manifestación, digamos, de lo que el viento trae, sino que el viento es el soplo de Dios. Es la manifestación con la cual Dios empolló la creación, edificó y le dio vida al hombre, trae bendición y sabiduría a los hombres y libertad y salvación a las criaturas que se rinden a Cristo. Y específicamente ahora mismo siento en mi espíritu hablarle a ese espíritu, a ese viento, a ese que hoy está necesitando el mundo para llenar el corazón y los pulmones de vida, pues hoy el viento del Espíritu, ese viento que da vida, que alimenta el alma, que satisface el espíritu, que hoy sople, como lo hizo allá en el libro de Génesis, cuando crearon al hombre, también que sople. Hay algunas personas hoy enfermas, necesitando oxígeno, y el oxígeno está escaseado. Hay gente necesitando la ayuda de un neumólogo porque necesitan que sus pulmones sean sanados. Pues déjame decirte, hoy está aquí el Espíritu Santo, ese viento fresco que llenará y que satisfará y saturará tu alma, y ese nivel de oxigenación, siento en el nombre de Jesús que ese nivel de oxigenación de tu sangre va a aumentar. Tú vas a poder llenar tus pulmones. Y no será solo de aire, no será solo de oxígeno, será de gloria, será de fuego, será de poder. Ese poder que proviene del Espíritu Santo de Dios. En la teología cristiana, estudiar la neumatología es algo que nos permite conocer al que la Biblia llama el Paracletos divino. El Paracleto es un término griego que se refiere a el ayudador, se refiere al consolador. Y fíjate una cosa hermosa, y es que en la Escritura hay dos pasajes que hacen referencia a dos paracletos. Uno es el consejero, es el capítulo 14, capítulo 16 del libro de Juan, y otro es el abogado, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí hay dos paracletos. Uno tiene una connotación de consejero y otro de abogado. Fíjate que para con el Padre tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, pero para nuestro propio corazón necesitamos al Paracletos divino, al consejero, como si estuviéramos en un tribunal. Cristo es el abogado que nos defiende ante el trono de la gracia, ante el trono divino, mientras que el Espíritu Santo es el abogado que nos defiende de nuestra propia conciencia, de nuestra propia naturaleza culposa y también llena de aflicción. El Espíritu Santo, que lógicamente la gente lo puede mirar en la teología, cuando se trata de estudiar al Espíritu Santo, algunos lo han mirado simplemente como una cualidad de Dios. Algunos lo han mirado simplemente como una modalidad o un modo a través del cual Dios se manifiesta. Pero déjeme decirle una cosa, unos lo miran como una forma de Dios, una forma a través de la cual Dios se manifiesta, pero no lo miran como una persona.
Otros le muestran al Espíritu Santo como el concepto angelical, algo o alguien de naturaleza espiritual, angelical, pero que no ostenta el nivel de divinidad. Nosotros los cristianos creemos con toda certeza y con absoluta fundamentación bíblica que el Espíritu Santo es una persona que forma parte de la divinidad y que además asume ese nivel de divinidad para poderlo traer a los hombres y poderle expresar el plan redentor, el plan salvador. Cuando nosotros estudiamos la redención, nos damos cuenta que la redención es un acto trinitario. No es un acto únicamente de Cristo en la cruz del Calvario. La redención es un acto divino a través del cual el Padre diseña e idea el plan salvador. El Señor Jesucristo lo conquista en la cruz del Calvario a través de su muerte redentora y sustitutoria, y el Espíritu Santo lo confirma y lo lleva al corazón de los hombres. Ahora, el problema de la teología del Espíritu Santo y del pensamiento que algunos tienen acerca del Espíritu Santo es que, como en la Escritura, el nivel, digamos, de importancia y de relación se da mucho más con el Padre o con el Hijo en particular y no con el Espíritu Santo. Entonces eso nos ha llevado a dudar de la divinidad y también de la personalidad del Espíritu Santo. Pero hay algo que tú y yo tenemos que tener claro. En la Biblia, el propósito de Dios es relacionarse con los hombres, salvar a los hombres, y ahí se ideó el plan de salvación. Y por eso, si usted mira las Escrituras, obviamente en las Escrituras el principal personaje, el que da testimonio todos y cada uno de los libros de la palabra, es del Señor Jesucristo, porque en Él converge la obra redentora. Pero no es únicamente Jesús el que logró y libró la victoria contra las tinieblas. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús, por medio del Espíritu, se presentó y libró la batalla contra las mismas tinieblas y le dio al hombre libertad y vida eterna. La procedencia del Espíritu Santo, hay un concepto de unanimidad frente a la cristiandad, y es creer y saber que no es una fuerza, que no es una modalidad de la forma como Dios se manifiesta, sino que el Espíritu Santo es una persona que junto con el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo ostentan el sitial de la Trinidad. Hoy no puedo y bueno, quiero hablar y avanzar en otros puntos. Si de alguna manera quieres tener un poquito más de conocimiento de la Trinidad y fundamentación bíblica de ello, pues en unas lecciones atrás, en este seminario de fundamentos de doctrina, estuvimos hablando de los atributos de Dios y particularmente estuvimos hablando de la Trinidad. Allí tuvimos la oportunidad de demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, forman parte de la Trinidad. Ahora, quiero que en este momento nos vayamos a las Escrituras para mirar la forma a través de la cual ese Espíritu se manifestó. Obviamente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, no se manifestaba de la manera como lo hizo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 15, versículo 28 del libro de los Hechos, dice así: porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso allí en el contexto del concilio de Jerusalén. Ahí está el Espíritu Santo mostrando, manifestándose de una manera gloriosa. Y no es, le repito, que en el antiguo pacto Dios se llamaba Padre, que en los evangelios Dios se llamaba Hijo y que en el, digamos, periodo de la iglesia Dios se llama Espíritu Santo, porque no es así. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo forman parte de la Trinidad, y además de eso los vemos en cada uno de los momentos de la historia manifestándose y mostrándose de manera simultánea y concomitante para poderle llevar a los hombres la oportunidad de liberar su alma y satisfacer su propia necesidad. El Señor Jesucristo es, desde luego, el personaje principal a causa del plan redentor. Pero dijo Jesús, nadie puede llegar a Cristo si no es por el Espíritu Santo.
Es decir, que el Espíritu Santo no buscó su propia gloria, no pretendía su propia gloria. El Espíritu Santo buscaba y pretendía y pretende, como aquella estrella de Belén. En aquella época dice la Biblia que los magos de Oriente fueron atraídos por una estrella que desde el cielo les llevó hasta Cristo. Pues eso, de la misma manera, hace el Espíritu Santo. Atrae a los hombres para llevárselos a Jesús y para que rendidos a Cristo puedan vivir una vida de absoluta y de completa libertad. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 16. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. De modo que el Espíritu Santo no buscaba su propia gloria. El Espíritu Santo buscaba la gloria de Jesús para que la gente rendida a Cristo pudiera comprender el plan salvador. Dice Juan 16:14 del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Señor Jesucristo prometió allá en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y esa forma a través de la cual Dios se manifestó a los hombres en el nuevo pacto fue a través de ese Espíritu glorioso que no solamente hoy está en nosotros, sino que también habita y vive con nosotros. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado, es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Por eso el texto es: no os dejaré huérfanos. El Señor Jesucristo cuando murió y duró esos 40 días aquí antes de la llegada del Espíritu Santo, que fue al día número 50, los discípulos se pudieron haber sentido 10 días allá en el aposento alto. Se pudieron sentir literalmente huérfanos. Pero óyeme bien, llegó el Espíritu Santo, apareció el Espíritu Santo y la iglesia, los discípulos nunca más fueron los mismos. La iglesia nunca más fue la misma. Si por algo o por alguien más bien la iglesia de Cristo hoy está aquí en pie y en victoria, es a causa de que el Espíritu Santo desde aquel día y hasta el día de hoy se ha manifestado. La iglesia tiene poder no porque tenga cámaras, no porque tenga satélites, no porque tenga dinero o recursos, ni porque tenga estrategias. La Biblia dice en el libro de Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu. Si tú y yo aprendiéramos a rendirnos al Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Nuestro corazón entonces se va a engrandecer, porque es justamente en la fragilidad y en la debilidad humana donde el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora quiero que vayamos rápidamente, y sé que el tiempo ha corrido, pero quiero que vayamos rápidamente a hacer una manifestación de cómo el Espíritu Santo en todas las Escrituras se mostró. Y quiero ir rápidamente mostrando en los libros del Pentateuco, allá en los primeros 5 libros de la Biblia, que se denominan así, el Pentateuco, los primeros libros de la ley mosaica para el pueblo hebreo, la Torá. Es la forma a través de la cual Dios no solamente hizo el universo, sino que Dios sostuvo al universo y lo sostiene hasta el día de hoy. En el capítulo 33 del libro de los Salmos encontramos ese texto que dice: la palabra del Señor hizo el cielo y el aliento, ahí viene el ruaj, de su boca sus ejércitos. El pasaje también dice allá en el Salmo 104, versículo 30, que tú envías aliento y lo creas y repueblas la faz de la tierra. Es que el Espíritu Santo da vida. Ahora, en la antigüedad encontramos nosotros varias veces al Espíritu Santo mostrándose, pero no lo hacía de manera constante ni permanente, lo hacía de manera ocasional y muy fortuitamente en la vida de algunos. Y ahí encontramos personajes como Gedeón, como Jefté, como Sansón, que fueron personajes a quienes el Espíritu de Dios los tomó en un momento de gloria para poder hacer cosas sobrenaturales. Ellos no lo hicieron a causa de la fuerza, no, ellos lo hicieron a causa del poder que está en el Señor. En el libro de los Jueces, ahí vemos de una manera poderosa al Espíritu Santo tomando a hombres débiles, frágiles y haciéndolos fuertes y llenándolos de una vida y de un poder sobrenatural. Cuando ya se estableció en la iglesia, en el pueblo de Israel, la monarquía, comenzando con el rey David, y desde entonces el Espíritu Santo comenzó a residir ya no de manera ocasional, sino un poquito más permanente en algunas personas.
Por ejemplo, el mismo rey David dijo que tu Espíritu Santo y que tu Espíritu noble me sustente. Y en el capítulo 51, ahí vemos al mismo David diciendo, no me quites, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vemos que el Espíritu Santo vino sobre David. Y desde entonces comenzó él a manifestar la gloria. Luego de la monarquía se estableció paralelamente el ministerio profético. Los profetas del antiguo pacto se manifestaron con gran gloria, no porque tuvieran una gran habilidad, lo hicieron porque fueron revestidos de sabiduría, de inteligencia, de gracia, de dirección espiritual, que vino por supuesto a través del Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, dice, el Espíritu de Jehová irrumpió en mí y me dijo, así dice Jehová. Mira, los profetas no hubieran podido hablar de tal forma y de tal manera como lo hicieron si no fue porque la unción y la manifestación del Espíritu Santo estuvo con ellos. Una manifestación que indudablemente era digamos, parcial, no era permanente, no era completa, no era total, que ya en el nuevo pacto, cuando aparece el Señor Jesucristo, es cuando se manifiesta ese Espíritu Santo para entonces llenar con gloria a Jesús, ungirlo, porque bien sabemos que Jesucristo es el Mesías. Y como Mesías, su término significa el ungido. ¿Y quién es el que unge? Aquel que llena de poder. Y fue el Espíritu Santo quien en la antigüedad llenó a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. En el caso de Cristo, aquel que tendría la obligación de mostrar la gloria de Dios y el poder del cielo, él tendría esa triple unción. Y por eso el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando ustedes leen allá en el libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 3, vemos que Juan el Bautista, cuando hablaba de Jesús, terminó diciendo que luego él bautizaría al mundo con Espíritu Santo y fuego. Pero mientras, Jesús tenía que tener al Espíritu Santo para que de esa manera pudiera manifestar la gloria con la que irrumpiría en las tinieblas y rompería la hegemonía satánica que desde entonces había gobernado la tierra. Si ustedes notan, es el Espíritu Santo en la persona de Cristo el que se encarga de desestabilizar las tinieblas. En la antigüedad usted no veía a los demonios manifestarse. No. Lo hizo Jesús a través de la gloria y la unción reparadora y restauradora que encontramos, por ejemplo, allá en el capítulo 60, 61 del libro de Isaías. ¿Usted se acuerda ese pasaje del capítulo 61 en el versículo 1 y 2 cuando dice la Escritura, el Espíritu? Esa es la profecía que el Mesías iba a cumplir. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue diciendo, y esa palabra, justamente esa palabra, Jesús la usó en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, cuando dijo que Él cumplió la profecía del profeta Isaías. En el libro de los Hechos, quiero que vengas conmigo a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice aquí. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí vemos a Jesús revestido de esa gloria y de esa unción que por supuesto fue la que lo llevó a enfrentar al enemigo. Si ustedes leen allá en el capítulo 4 del libro de Lucas, por ejemplo, vemos a Jesús yendo al desierto por el Espíritu. O sea, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero también vemos a Jesús lleno del Espíritu. Él había recibido al Espíritu Santo en forma corporal, en el bautismo aquel glorioso que lo encontramos allí en los evangelios. La gran mayoría de los evangelios sinópticos narra ese momento en que Jesús fue revestido de una gloria. Cuando se bautiza, se oyó desde el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí aparece el Espíritu Santo y lo unge para cumplir la tarea que tenía que cumplir cuando dice la Biblia que Él vino a deshacer las obras del diablo. Juan 10:10 lo dijo, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es la vida que hoy la iglesia tiene que vivir y que tiene que compartir
con otros. Si usted lee el libro de los Hechos, que se llama en sus Biblias Libro de los Hechos de los Apóstoles, más bien debería llamarse el Libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque como ya lo dijimos, allá en el capítulo 2 comienza el Espíritu Santo a manifestarse y desde entonces no paró. Durante 28 capítulos vemos la gloria de Dios manifestada en la iglesia a causa del poder del Espíritu Santo. Y es que esa profecía de que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne se iba a cumplir. La dijo el profeta Joel allá en el capítulo 2. Encontramos viendo cómo ese pasaje de que el Espíritu Santo se derramaría, pues se le derramó. Y la iglesia comenzó a vivir y a experimentar esa gloria que luego se completó con esa llenura del Pentecostés. Cuando la gente dice que la iglesia cristiana es pentecostal, o nosotros que decimos ser pentecostales, nos referimos no a una denominación, no a una manifestación denominacional, nos referimos a que creemos y procuramos experimentar la maravillosa gloria que se produjo allá en el Pentecostés. La creemos, la anhelamos, la deseamos, la procuramos. Queremos vivir esa gloria que luego hizo que la iglesia pudiera tener autoridad. No estaba Jesús ya con ellos. Jesús había ascendido al cielo en un cuerpo glorificado, pero ahora el Espíritu Santo tendría que guiar, dirigir, decirle a los discípulos qué hacer, decirle a los discípulos qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, a quiénes escoger, a quiénes no escoger para la obra del ministerio. Voy a leer algunos pasajes, por ejemplo, el del capítulo 13 del libro de los Hechos. Desde el versículo 1, mira de alguna manera cómo ese Espíritu Santo se manifestaba. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y cuando usted lee ese pasaje y otros más, se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo fue el director de la obra evangelística, de la obra salvadora a través del Evangelio y la predicación de las buenas nuevas. Y eso es lo mismo que debe ocurrir y que tiene que suceder hoy en la iglesia. ¿Cuánto bien le vendría a las comunidades y a las congregaciones hoy en día rendirse mucho más al Espíritu Santo? No colocarlo en un rincón, no encasillarlo en medio de aquí no se puede manifestar, todo tiene que estar milimétricamente calculado, organizadamente establecido, y entonces no hay sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para hacer, para atender. Sí es cierto que hay muchas congregaciones donde el Espíritu Santo se manifiesta con tan poder, tal gloria, que, bueno, la gente experimenta libertad, sanidad, liberación, restauración. Pero necesitamos nosotros hoy en día también experimentarlo, como dice el texto del libro de 1 Corintios capítulo 14, con decencia, en orden, porque a veces la gente cree que la similitud o la interpretación de dar libertad al Espíritu es que en la iglesia el culto no puede tardar tanto tiempo o que todo debe estar extralimitado, que la gente sabe cuándo entra al culto pero no sabe cuándo se va. Eso no es libertad al Espíritu. Necesitamos aprender a tener el equilibrio entre lo que significa la prudencia y lo que significa la rendición y la dependencia al Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseñó bastante acerca del Espíritu Santo y lo hizo de una manera poderosa cuando nos hablaba, por ejemplo, de que ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese Espíritu nos daría vida a nosotros, a la iglesia que nos pasó de muerte a vida y que luego nos redimiría y nos glorificaría en lo que se denomina la promesa de vida eterna, de la glorificación que está prometida para todo aquel que se ha rendido a Cristo. La vida de los creyentes que una vez han recibido a Cristo es de una vida de libertad, no de esclavitud. Usted puede leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 7, Romanos 8, 14 al 16, y se dará cuenta que allí el Espíritu Santo es el que le da libertad a aquellos
que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a la esclavitud de una ley que era para todos imposible de cumplir. Ese espíritu con el cual hemos sido bautizados y que además nos permite formar parte del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13, es el Espíritu Santo el que lógicamente le va a permitir a la iglesia tener un sentido de cuerpo. Oiga bien, y esto quiero detenerme un instante, la iglesia tiene que dejar de pensar solo en el concepto congregacional para comenzar a mirar el concepto de cuerpo. Cuando lo miramos todo a nivel de congregación, creemos que Dios solo se mueve en las cuatro paredes del templo donde nosotros nos congregamos. Y déjame decirte una cosa, a Dios nadie le pone fronteras, a Dios nadie le pone límites. El evangelio del reino, el evangelio de la salvación, es un evangelio que trasciende corazones, que trasciende vida, que trasciende fronteras, que no depende únicamente de la gente que está conmigo en la congregación, sino que es algo que se glorifica y se desborda con poder y bendición. Es importante, y quiero hacer un llamado a los pastores, y quiero hacer un llamado a las congregaciones, no veamos la obra del Espíritu Santo como que nada más fuera dentro de mi congregación, que todo lo demás debe salirse de mi cobertura, entonces no lo apruebo. No, mi hermano, el Espíritu de Dios es el que le da cuerpo a la iglesia y le da sentido a toda la existencia y al propósito de ser de la iglesia cristiana. Importante entender además con ello que hay gente que el Espíritu Santo no solo se mueve en tu iglesia, gloria a Dios porque se mueve en tu iglesia, pero también lo hace en otros lugares. Y necesitamos la gloria, y necesitamos la unción, necesitamos la bendición de este ministerio, de aquel ministerio, de esta congregación, de la otra congregación. Cuando comencemos a pensar en ese sentido de cuerpo, seremos uno, como Jesús dijo que seríamos, que sean uno para que el mundo sepa que tú me has enviado. El problema es que nosotros no hemos impactado al mundo porque simplemente nos hemos dedicado a hacer crecer las congregaciones y no a hacer crecer el reino. Cuando sentamos y entendamos que como iglesia tenemos un sentido de cuerpo, en ese momento y en ese sentido vamos a poder llegar a muchas más vidas y vamos a poder impactar mucho más al mundo. Y bueno, quisiera decir más, pero el Espíritu Santo seguirá hablando al corazón. Es el principio que le da al hombre libertad de la naturaleza carnal, de la naturaleza débil y frágil, de la naturaleza pecaminosa. Si usted lee allá la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, habla de las obras de la carne, pero también habla del fruto del Espíritu, una vida que le da al hombre libertad, una vida con la que el hombre puede experimentar una rendición completa a Cristo y además una unción para poder vencer su propia naturaleza carnal. El hombre no puede vencer su naturaleza carnal a no ser que el Espíritu Santo esté con él. Romanos capítulo 8 habla de una vida en el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No puedes en tu fuerza, no puedes en tu humanidad, no puedes en tu capacidad de hacerlo. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Hoy Él está con nosotros y está en nosotros y es la primicia. Él es, el Espíritu Santo, las arras de la gloria eterna, de la eternidad que nos aguarda. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia ya en Romanos 8:23, 2 Corintios 5:5, dice que Él es la primicia. El Espíritu Santo es la primicia de la gloria que un día se ha de manifestar. Bueno, en la Biblia encontramos al Espíritu Santo de tapa a tapa. Creo que son 262 referencias que usted va a encontrar en la Biblia hacia el Espíritu Santo. Quiere decir que no es una fuerza, no es un ser impersonal, es un ser personal, real, directo, que obvia y sinceramente el Señor quiere que tú y yo conozcamos mucho más. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy? ¿Qué hará el Espíritu Santo en el futuro? Quiero que simplemente a manera de referencia, porque en las próximas semanas vamos a hablar acerca de esto. Hoy, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hoy Él está encargado de formar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. En el capítulo 15, versículo 14 del libro de los Hechos leemos esto. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Toma a la gente para llevarles a los pies de Cristo y así construir la iglesia, el cuerpo de Cristo, que luego Él mismo, por su gloria y su gracia, un día levantará cuando Cristo venga en gloria y se toque la trompeta ahí en el cielo. Entonces los muertos resucitarán primero, nosotros los que vivamos seremos arrebatados, seremos transformados y luego arrebatados. Es una promesa que va a cumplir literalmente en la vida de la iglesia el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11, mira lo que dice. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, entonces también vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Mira que el Espíritu es el que le dará vida a los muertos, le dará transformación a los vivos para poderlos introducir de una manera gloriosa a la dimensión eterna. Filipenses 3:21 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si usted y yo leemos la Biblia, la iglesia le ha prometido a Dios que la restaurará, que la salvará, que la tomará, lo que se denomina la glorificación, la tomará. Eso que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que usted lo puede leer allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, y en la primera carta a los Corintios 15, del 51 en adelante, usted va a ver cómo la iglesia va a ser transformada y arrebatada, y eso no lo hará ser humano alguno, lo hará el poderoso Espíritu Santo. Cuando Él venga, la iglesia entonces se va a manifestar, estaremos con el Señor en las bodas del Cordero, en el gran juicio del tribunal de Cristo para bendición de la iglesia. Mientras tanto, en la tierra se va a manifestar lo que es la gran tribulación. Y algunos han dicho que el Espíritu Santo será quitado de la tierra en el periodo tribulacional. Son 7 años que la Biblia denomina la 70ª semana de Daniel, y algunos han dicho que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. No, el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. Negar o decir que el Espíritu Santo será quitado de la tierra es de alguna manera negar la doctrina de la omnipresencia del Espíritu Santo, característica propia de la divinidad. Él es omnipresente. Salmo 139 lo dijo: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo habitará en la tierra y tal será la manifestación, que la gente que se rinda en ese momento a Cristo lo hará por testimonio y por la manifestación del Espíritu Santo. Dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu el que llevará a los hombres en el periodo de tribulación, porque en el periodo de tribulación habrá salvación. Habrá salvación, no solamente para los inconversos que se rendirán a Cristo, sino habrá salvación para el pueblo de Israel. Y eso no será a causa de la fuerza humana, será por el poder del Espíritu Santo. Sí que va a suceder en el momento de la tribulación, que cesará el ministerio consolador del Espíritu Santo. Porque ese ministerio consolador es un ministerio particular y específico para la iglesia. Jesús prometió que el Espíritu Santo consolaría a la iglesia. En ese periodo, donde los que vivan se van a tener que morir para poder salvar su vida, y lo que se denomina el exponerse, digámoslo, a la muerte del anticristo. Esto, por supuesto, es algo que lo hará el Espíritu Santo en los inconversos y también en la vida de los judíos, que al final del tiempo se rendirán a Cristo. La profecía de Zacarías 12:10, y que también se encuentra en Isaías 66, 7 y 8, hace referencia a la salvación del pueblo de Israel, y esa salvación se logrará y se alcanzará a través del Espíritu Santo. En el milenio, y después de la tribulación, en el milenio el Espíritu Santo hará algo poderoso. ¿Y sabes qué hará? El Espíritu Santo en el milenio pondrá todo en su lugar. Todo lo sanará, todo lo restaurará. La tierra que Él creó y con la que pudo el hombre vivir, ahora el Espíritu Santo sanará la tierra. La tierra, óyeme bien, la tierra enferma que hoy tú y yo tenemos,
será sana en el periodo del milenio. Hoy la tierra no será sana. Quiero que usted lo tenga bien claro. La tierra no será sana. Será sano la tierra solo para aquel que ha creído y se ha rendido a Cristo. Isaías 60, versículo 2 dice: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará las naciones. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, la gloria del Señor se manifestará en la vida de aquellos que han rendido su vida a Cristo. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No está diciendo que sanará la tierra. La tierra está enferma. Y lo único que va a hacer que la tierra enferma sea sanada será la gloria del Espíritu Santo. Y hay pasajes como, por ejemplo, Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Isaías 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Usted puede seguir leyendo allí Joel 2, 28 y 29, Ezequiel 36, 27, que son pasajes que hacen referencia a esa gloria plena y poderosa que se va a manifestar en el periodo milenial. Mientras tanto, la iglesia está llamada a predicar el evangelio y con ese evangelio sanará la tierra de aquellos que están hoy afligidos, adoloridos, abatidos a causa de la fragilidad del cuerpo humano, del ser humano, en medio de una convulsión, digamos, mundial que golpea, que agobia a tantísima gente. Mi hermano, el Espíritu Santo. Hoy hemos hablado, y bueno, no quiero extenderme por la noche de hoy ni por el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar acerca de la naturaleza del Espíritu Santo en lo que se refiere a dos cosas que son importantes tener presente del Espíritu Santo. Una, su divinidad, y otra, su personalidad. Primero, creer y mostrar y demostrar que es Dios. Y segundo, mostrar que es una persona, que no es una fuerza, que no es una energía, que no es una manifestación impersonal. No, el Espíritu Santo es una persona con la cual tú y yo podemos y debemos tener una buena y hermosa comunión. Que el Señor les bendiga. Les agradezco mucho por la oportunidad que nos han regalado en este día de compartir con ustedes la palabra. La próxima semana vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo. Mientras tanto, quiero que oremos. Como lo sentía en mi espíritu en medio de la enseñanza, quiero pedirle y quiero que nos unamos. Al principio oramos por los enfermos y quiero que nuevamente lo hagamos en esta hora. Quiero que le pidamos a ese Ruach divino, a ese espíritu, ese viento fresco que hoy muchos necesitan. Los pulmones de algunos están colapsados, algunos están llenos de bronquitis, de neumonía, algunos se han afligido, están viviendo en las unidades de cuidados intensivos, algunos están necesitando de ventiladores, otros están necesitando de una intervención poderosa. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo ese viento fresco, ese que sopló en el aposento alto del capítulo 2 del libro de los Hechos, que Él venga ahora y sople en esa unidad de cuidados intensivos, que sople para que los corazones y las vidas sean sanados. Quiero que en este momento oremos. Hay gente que en este momento me estás viendo en esta enseñanza y se siente un poquito agitado, se siente con los pulmones colapsados. Pues hoy vamos a clamar al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sople. Padre, Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Tus hijos, tu iglesia, rendidos a ti, Señor, completamente convencidos y seguros de que tu gracia es suficiente. En este momento, Padre, con la autoridad de tu palabra y sabiendo que tu Espíritu Santo hoy ha sido enseñado a través de la Escritura, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que hoy tu Espíritu Santo fluya, limpie los pulmones. Tú eres el neumólogo por excelencia. Señor, tú eres aquel que sopla y en esta hora
En tu nombre y por la autoridad de tu palabra, Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre los muertos en delitos y pecados. Sopla, Señor, sobre los corazones que están afligidos en su condición pecaminosa, pero también sopla sobre aquellos que están literalmente abatidos en su sistema respiratorio, Señor. Su sistema respiratorio ha sido afectado. Algunos quieren respirar oxígeno y no lo tienen en este momento. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, sopla ahora. Por el poder de tu nombre, llena tus pulmones ahora de espíritu, no solo de aire, no solo de oxígeno. Respira ahora. Que el Espíritu Santo llenará tus pulmones de vida y los ensanchará de una manera poderosa. Y ese nivel de oxigenación subirá para la gloria y honra del nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, sopla. Haz que así como el Espíritu sopló sobre la tierra cuando caía el diluvio, Señor, ese juicio que se manifestó en la tierra, que ahora tu Espíritu Santo sople sobre esta tierra y que, Señor, ese virus se desvanezca, ese virus se disipe por el poder de tu nombre y que ese virus, Señor, se vaya de la casa de cada uno de mis hermanos. Por el poder de tu nombre, Señor, declaramos ahora mismo, Padre, que en la vida y en el hogar y en las familias de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que vean esta enseñanza, Señor, tu Espíritu manifestará gloria, manifestará sanidad, manifestará liberación, manifestará restauración por el poder del único y sabio Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes les invito para que estudien la palabra, para que esta enseñanza la puedan compartir con otros y así poder juntos llegar a muchos más corazones que necesitan de la palabra de vida que sana, que restaura y transforma el alma humana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les pido que nos sigan acompañando con sus oraciones. Les pido que por favor sigan compartiendo esta enseñanza. Como dicen, dales like a las transmisiones, a los videos. Compártelos con otros. Además, sigue orando por este ministerio para que el Señor nos siga respaldando, para que podamos llegar a muchas más vidas y a muchos más corazones y poderles predicar el mensaje del Evangelio. Y si en tu corazón Dios pone colocar una semilla en este ministerio, para que la palabra siga siendo glorificada, hazlo. En este momento les voy a pedir que por favor coloquen el número de nuestra cuenta bancaria y de la forma a través de la cual ustedes en Colombia nos pueden bendecir a través del banco Bancolombia con la cuenta que aparece allí, o si usted se encuentra en cualquier parte del mundo y tiene una cuenta de PayPal, usted puede enviarnos su donación, su siembra, su ofrenda, para que la palabra siga siendo enseñada y compartida en muchas más vidas para la gloria de Jesús. Síguenos en nuestras redes sociales, no solamente en nuestra red personal que es @ElioGalvisM, sino también síguenos en nuestra red social de Instagram de Min Semilla de Vida. Así vamos a poder estar en mayor interacción. Esta semana que viene vamos a compartir testimonios de personas que han sido edificadas y si estás conectado a las redes sociales los vas a poder recibir. También en nuestra página del ministerio a través de Facebook, en nuestra fanpage, ahí está Ministerio Semilla de Vida. Así juntos vamos a poder compartir. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Ya van más de 1,200 personas en este ministerio que el Señor ha venido usando para llegar a muchos más corazones. Te pido por favor, estaba mirando las estadísticas, el 70% de las personas que nos ven regularmente está suscrito. Hay una gran cantidad de personas que nos ven que todavía no están suscritas. Por favor, les ruego que se suscriban y es muy sencillo y además gratis suscribirse al canal de YouTube Ministerio Semilla de Vida. Semilla de Vida con Elio Galvis. Ahí aparecerá en este momento la información precisa. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos entonces la próxima semana, si el Señor lo permite. Que el Señor les guarde y les bendiga con su gloria y su bendición. Hasta entonces, bendiciones.